Dios te bendiga. Dios te bendiga, sierva. ¿Cómo está todo? Dios la bendiga. Saluda al pastor. ¿Ella va a su iglesia? Ella visita. A veces. Ella visita. va, a veces. Ok. Pues Esperamos que siga siempre yendo a siempre a la iglesia. ¿Ok? Ya tú sabes, estamos allí. Agárralo bien para que no se caiga. Varón, Dios me lo bendiga. Amén. Bien. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Muy bien. Muy bien, estamos en República Dominicana, acá en provincia Santiago Rodríguez, municipio Naranjito. Aquí donde estamos junto al reverendo. Para nosotros es un placer tener al reverendo en este lugar. Ismael Sánchez. Ok, Ismael Sánchez, ¿no? Le habla el pastor Santiago Minaya. Aquí estamos más que contentos, esperando que también los hermanos, pues, también vengan a visitarnos a este lugar para que todos nos gocemos en Cristo Jesús. Amén. Y así podemos volar hacia el reino de los cielos. Amén. Junto al hermano Wilson. Amén. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Para visualizar las condiciones del templo. Aquí, bueno, tenemos unos cuantos bancos, la cual, pues, hay tiempo. Si así la voluntad de Dios, pues, vamos a ver cómo podemos hacer una transformación en lo que es una nueva reforma, para meterle silla, vender bancos que sean silla,
¿Y cuál es la capacidad de este lugar aquí? Bueno, la capacidad para recibir la cantidad de personas, aquí por lo menos 120 personas aproximadamente. 130 personas yo creo que caben aquí. Correcto, correcto. Sí, sí. Ah, pues está bonito, mira. Yo veo que tiene un buen equipo de sonido. Sí. Aunque se puede mejorar, siempre Amén. puede mejorar. Correcto. Pero por ahora, Necesitamos la batería. aquí veo que se necesita, por ejemplo, una batería, quizás una guitarra, ¿verdad? Correcto, se necesita. Ajá, y quizás micrófono tiene, pero Sí. no está de más tener otro más. Amén. Correcto. Y mire, pastor, algo que sería muy importante aquí, después de lo que es la batería le necesitamos algo urgente y al mismo tiempo fuera bueno que si pudiera conseguir un megáfono. Un megáfono para cuando uno baja a evangelizar, Sí, ok. que va a dar los servicios en la casa local. Ok. Bueno, sería muy bueno, porque se transforma en un mensaje evangelístico. ¿Qué le parece? Exacto, perfecto. Yo creo que por allí tenemos uno. Amén. Que acabado de comprar, creo que lo tenemos en la caja todavía. Vamos a ver Amén. cómo podemos hacerlo llegar acá. Amén. Con la ayuda de los hermanos allá en los Estados Unidos, quienes son los que nos van a ayudar. Dicho sea de paso, anoche estuve aquí ministrándole a los hermanos de esta iglesia y me impresioné mucho por la forma que ellos me recibieron. Amén. Me recibieron muy bien, son hermanos humildes, de mucho amor. Amén. Y ellos, cuando le mencionamos que esta iglesia de ahora en adelante es Jardín del Edén, aquí en Naranjito, ellos se sintieron, bueno, felices, muy contentos. Amén. Y yo me sentí hasta más contento que ellos. Amén. Así que le damos gracias a Dios por este triunfo. Y nada, vamos a seguir colaborando. Amén. Y vamos a declarar esta comunidad para el Señor y para la iglesia en este lugar. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Y a la vez, pastor, su visita a este lugar, su llegada a este lugar, mire, ha sido como cuando Jesús entró a Jerusalén, Gloria a que Dios. le iban teniendo raumas, Sí. iban adornando el camino para que Jesús caminara, porque el pueblo tenía sed de escuchar a Jesús personalmente, querían una palabra nueva. Y por medio de esta visita que hoy usted está con nosotros, hemos podido recibir una palabra nueva, una palabra de reflexión, una palabra de una esperanza a nuestra vida. De manera que los que estaban un poco desanimados ahora se enderezaron, están contentos. Y pues donde quiera que me lanzo, yo, pastor, pero mire, de verdad que estamos contentos al venir ese reverendo de los Estados Unidos y más que se trata de Radiovisión Cristiana, una de las emisoras más poderosas a nivel mundial. Amén. Amén. Para nosotros es un privilegio, estaremos orando siempre por usted. Y bueno, esperamos que algún día conocer también a su familia en este lugar, los misioneros. Amén. Porque aquí también tenemos bastantes personas que su capacidad financiera no está en el grado en realidad que una iglesia lo necesita para colaborar en lo que es algunas cosas que se necesitan en la obra. Pero yo creo que por medio de la oración podemos alcanzar muchas cosas. Amén. Yo lo creo así, Amén. lo creo así. Así es que solamente agradecemos mucho también a el hermano Wilson, quien ha sido una de las personas clave Amén. para nosotros poder llegar a este lugar. Y el Señor lo ha puesto en él como puente Amén. entre ustedes y nosotros. Amén. Y vamos a continuar la colaboración en el nombre del Señor. Amén. La gloria sea para Dios. Mano a la obra.